Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos encontramos todos los días buscando vivir y revivir por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el segundo capítulo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra y condúcenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. En este segundo capítulo del libro a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo hace algo así como una defensa de su ministerio que en realidad era una defensa de la misión que se le había encomendado y de esa manera también nos desafía a una vida diferente. Lo hace en estos términos. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Hace una defensa ferviente de su ministerio, que en realidad es una defensa ferviente del mensaje que él llevaba. Dice que no había errores, que no había malas intenciones, que no buscaron engañar a nadie, que no buscaban la aprobación de los hombres, sino que buscaban agradar a Dios. Dice el versículo 5, como ustedes saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. No es el dinero de ustedes lo que buscamos. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así como nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Miren, un ministerio auténtico, un ministerio comprometido, amando como ama una madre cuando amamanta, nada más frágil que una criatura siendo amamantada. Y el apóstol dice, así los hemos amado. Pero más todavía, dice, además de darles el Evangelio, le damos la vida, porque eso es dar el Evangelio. El Evangelio no es una profesión, es una vocación. Nadie puede llevar el Evangelio como quien lleva una maleta. Te dejo la maleta, no, el Evangelio se lo lleva en la vida, por eso se transmite la vida. Dice el apóstol, tanto hemos llegado a quererlos. Recordarán, hermanos, versículo 9, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, cómo trabajamos día y noche para no ser una carga. Nos sacrificamos, pero nos alegra habernos sacrificado porque hemos podido compartir con ustedes la plenitud del mensaje de Dios. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Versículo 11. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. No solamente como una madre amamanta a sus criaturas, sino como un padre con la firmeza, con el carácter, con la protección. Versículo 12. Los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea.
ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Dice, nosotros le hemos compartido la vida, le hemos compartido el Evangelio. Cuando predicamos, no predicamos nuestra palabra, predicamos la palabra de Dios. Y ustedes la recibieron no como nuestra, no como humana, sino como realmente es la palabra de Dios. Ya saben lo que les pasó a otros cuando aceptaron la palabra de Dios y fueron perseguidos o rechazados. Lo mismo les pasó a ustedes. Versículo 15. Hay quienes mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, porque procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Hay quienes no les gusta que llevemos la palabra. La palabra de Dios sana, salva, restaura, transforma, pero para quienes la rechazan, se transforma en una piedra de tropiezo, una piedra para escalar, crecer y alcanzar las alturas, o una piedra para tropezar. Y quienes rechazan el mensaje terminan rechazando al mensajero, porque quieren impedir que los gentiles sean salvos. Así en todo lo que hace llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Claro, no se puede oponernos al mensaje de Dios y ser una piedra de tropiezo para los que quieren creer. No podemos desanimar a las personas de seguir el camino de Dios y pensar que quedaremos libres de las consecuencias de hacer eso. Podemos rechazar y podemos inducir a las personas a oponerse a Dios. Podemos. Pero lo que no podemos es librarnos de la consecuencia de hacer eso. Versículo 17. Nosotros, hermanos, después de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás me lo impidió. En resumidas cuentas, y saben, yo quedo impactado cuando Pablo resume la misión de su vida y la satisfacción. Un Pablo auténtico, un Pablo dedicado, un Pablo comprometido, un Pablo embajador. Y ahora me muestra a un Pablo realizado. ¿Cuál es la realización de Pablo? Dice en resumidas cuentas, versículo 19, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra alegría? ¿Cuál es el motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Si usted es un predicador, si usted es un misionero, si usted es un ministro de Dios, ¿cuál es la realización de un ministro, de un siervo de Dios, si no es ver a personas alcanzadas por el perdón, caminando en el camino de la salvación, vidas transformadas, restauradas, llenas de esperanza y de eternidad? Y si usted no es un ministro y es un hijo de Dios, un creyente, no hay mayor realización en la vida que creer en la plenitud del mensaje de Dios y compartirlo y ver que ese mensaje impacta en la vida de otros tanto como impactó en las nuestras. Sí, no hay mayor realización que aceptar la salvación y vivir para la salvación de otros. Ese fue el resumen de la vida de Cristo y puede ser también el resumen de nuestra vida, igual que lo fue para la vida de Pablo. Ustedes son mi alegría, ustedes son mi esperanza. Jesús lo dijo de otra manera. Él vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro, gracias porque a través de tu palabra nos muestras un camino diferente. Queremos creer de todo corazón la plenitud de tu mensaje y queremos compartirlo para que otros también crean. Queremos salvarnos y queremos que todos se salven. Por eso ayúdanos a ser recursos en tus manos, que aceptan tu salvación y que la comparten. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos, sus luchas, sus problemas, sus necesidades, los desafíos para este día. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.